El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, el libro de los Números nos trae un relato muy preciso del pecado que comete el pueblo. En el libro de los Números, la mayor parte del pecado del pueblo es la murmuración, es el bochinche, se arma en medio de ellos contra Dios y contra Moisés y contra Dios. Y entonces murmuran y dicen que por qué los ha sacado de Egipto, incluso desean volver a la esclavitud, desean volver al pecado, pero no afrontar la situación de prueba, de adversidad que les toca vivir en el desierto. Obviamente, no hay agua, no hay comida, ellos ya están cansados de comer el maná y entonces ya el pueblo se va desesperando. Y uno en estos momentos dice: Ave María, no, qué pueblo ese, no, qué berriondos, les dan comida sin trabajar y están incómodos, están bravos, están enojados. No, hijos, es la misma situación que nosotros hemos vivido en cualquier momento de esos de adversidad o de enseñanza o de aprendizaje que por la misma condición del ser humano tenemos que vivir para que Dios pueda sacar la mayor gloria de ahí. Entonces, ¿Dios lo quiere? No, Dios no quiere esos momentos para nosotros. Dios nos hizo infinitamente felices para la eternidad. Son las consecuencias de nuestros comportamientos los que nos llevan a vivir momentos de desierto, de prueba, de aridez, de desolación, de angustia, de tristeza,
de todo lo que aflige al ser humano. Pero nosotros no estamos para quedarnos ahí. Nosotros tenemos que surgir, tenemos que poner de nuestra parte el 100% de las capacidades que Dios nos ha regalado. Nosotros las tenemos que poner en práctica. Dones, carismas, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Todo eso lo tenemos que poner en función de nuestra salvación para salir adelante. Si nosotros, queridos hermanos, nos detuviéramos un poquitico para poner en práctica todas las bendiciones que Dios nos regala, nosotros viviríamos de rodillas ante el Señor, mañana, tarde y noche, siempre poniendo en su santa voluntad todo el querer nuestro. Y las cosas, se los aseguro, serían completamente diferentes. Pero como no es así, queridos hermanos, entonces nos la pasamos renegando, maldinga sea, vea, porque a mí y porque a la vecina no, y porque al vecino que es más malo que yo, que no sé qué, y no somos capaces, queridos hermanos, de disfrutar las bendiciones que Dios me ha regalado. Es más, no las vemos, pero sí vemos las bendiciones que hay en los demás. Lo que en muchas ocasiones yo les he dicho, cuando Dios quiere hacer en nosotros una obra buena, inmediatamente sale el enemigo a tratar de ocultar la obra que Dios desea realizar o que Él ha puesto en tu corazón para que realices, e inmediatamente trata de opacarla. Pues, queridos hermanos, si ya nosotros tenemos conocimiento de que cuando yo tengo un buen pensamiento, una buena intención, un buen propósito, una buena iniciativa de realizar una obra de misericordia, de defender la justicia, de apoyar al pobre, de ser mejor ser humano, inmediatamente estemos alerta que por algún lado Satanás va a querer dañar esa buena obra, que sola y exclusivamente es la respuesta al amor que estoy recibiendo de Dios. Entonces a él no le gusta eso e inmediatamente va a querer dañarla. Entonces cualquier cosita se presenta y se te desvía la situación que tanto deseabas. Entonces comienza uno, maldinga sea, es que esto, es que yo soy muy de malas, es que yo no sé por qué, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, y comienza uno a meterle una cantidad de bobadas que yo les digo, queridos hermanos, así como el Señor es glorificado por nuestros buenos actos, también cuando comenzamos con eso, nosotros nos pasamos al equipo de Satanás, del enemigo. Y entonces, ¿quién es glorificado ahí? Satanás, queridos hermanos. Y nosotros no hemos sido creados para ni alabar ni glorificar a Satanás. Nosotros somos hijos de Dios, creados por infinito amor de Dios, que te pensó a ti y me pensó a mí para la eternidad con Él, no para que nosotros por pequeñeces de la vida nos desviáramos. Nos da un dolor de cabeza, inmediatamente renegamos. Sentimos una amenaza, inmediatamente renegamos. Tenemos algún dolor, inmediatamente renegamos. Algo no nos sucede como lo estábamos esperando, inmediatamente renegamos. Es la misma situación que el pueblo en el desierto. Y con toda seguridad, queridos hermanos, en muchas ocasiones, con situaciones tan mínimas, tan sencillas, nosotros somos los que nos complicamos la vida. Si ante el momento de adversidad nosotros inmediatamente, queridos hermanos, recurriéramos a la presencia de Dios, es más,
es que no deberíamos ni de recurrir, es que la presencia de Dios la deberíamos de tener siempre, porque es que cuando yo digo deberíamos de recurrir es porque hay una ausencia de Dios. Entonces, claro, el enemigo nos hostiga, entonces corremos donde Dios, como también como para que Él apague el fuego y ya. No, es que nosotros debemos de adquirir un estilo de vida donde la presencia de Dios sea constante en mi vida. Y ante el momento de adversidad, sentir que estoy acompañado, que voy con el Señor Jesús, que no me deja, que quiere estar siempre conmigo. Inmediatamente invoco su auxilio para que el enemigo corra a 1000, porque donde está el Señor no puede estar Él. Eso es lo que sucede en la lectura bíblica del libro de los Números al pueblo de Israel. Entonces, hijos, cuando yo me estoy quejando, cuando yo me lamento en la adversidad y me vengo contra Dios, y es que Dios no existe, y es que Dios me abandonó, es que yo no sé yo por qué fui creado. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Cometiendo pecado de murmuración contra Dios. Y cuando yo cometo pecado, me alejo de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, viene la muerte. Y eso era lo que le pasaba al pueblo en el desierto. Como estaban murmurando, llegó el pecado, se hicieron parte del pecado y con el pecado llega la muerte. Y el texto bíblico lo dibuja muy especialmente, es que de un momento a otro aparecieron una cantidad de serpientes que mordían a los integrantes del pueblo e iban muriendo en el camino. Entonces el pueblo clamó a Moisés, al intercesor. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés: mira, constrúyete una serpiente de bronce y la pones en un estandarte para que el pueblo o los integrantes del pueblo que sean mordidos por la serpiente la miren y se sanen. Ese signo que Dios le da a Moisés es la proyección de lo que luego sería la cruz de Cristo y a Cristo mismo en la cruz. Pero ojo, que hay que ir, ay padre, o sea que el Señor es la serpiente. No, un momento, eso hay que entenderlo. El pueblo se aleja de Dios y murmura, llega el pecado. El pecado en la palabra de Dios es simbolizado con la serpiente. Recuerden la serpiente en el Edén, que va haciendo desviar a Eva, Eva al hombre y así sucesivamente para volverse en contra de Dios. Entonces, Moisés organiza la serpiente de bronce, la pone en un estandarte de forma que todo el mundo la pueda ver. Y al que picaba la serpiente, al que lo mordía, entonces inmediatamente miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Hijos, ¿qué es lo que sucede ahora con nosotros? Nosotros nos alejamos de Dios, vamos al pecado, el pecado nos mata la vida, la salud y el alma, pero si yo miro en estos momentos la cruz de Cristo, reflexiono mi vida, recibo la gracia, voy a la confesión, vuelvo a mi vida sacramental, que tengo la vida, me sano y en adelante puedo continuar normalmente. En el Primer Testamento, en el libro de los Números, la serpiente es el signo del pecado que muerde al pueblo, que persigue al pueblo. Si se levanta en el estandarte que es la cruz, la proyección de la cruz de Cristo Jesús,
En el árbol de la cruz, el Señor Jesús venció el pecado, tuyo y el mío. En el estandarte de la cruz, en el árbol de la cruz, el Señor Jesús venció a Satanás, que muerde al pueblo con el pecado, que lo persigue, que lo hostiga y que lo hace murmurar y blasfemar de Dios. Ese es el mensaje, queridos hermanos. Así como el pueblo en el desierto, nosotros somos mordidos por el pecado muchísimas veces. Lo ideal sería que cada vez fuera menos, que cada vez mi vida se llenara de más santidad, de más gracia de Dios, que cada vez yo me fije más en Dios que fijarme en el mundo, que fijarme en el pecado. O sea, que cada vez luche un poquito más por ser menos hombre pecador, menos mujer pecadora, más hijos de Dios para gozar de más gracia. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, pues nosotros tenemos un mensaje bien especial. Seguimos con ese estilo en que el Señor Jesús quiere demostrar que Él y el Padre son uno por medio del Espíritu Santo. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él comienza a decirle, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y les hace el énfasis de que nosotros somos inclinados totalmente al pecado y él a la completa santidad. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y ese yo soy era la forma, o sea, es uno de los nombres con los cuales se identifica a Dios en el primer testamento y una forma abreviada del nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Es el nombre de Dios y por eso el Señor se los vuelve a recordar, porque es que ellos son muy necios, muy cortos de vista. Es más, no quieren ver que Él es Dios. Entonces, como si tienen las escrituras un poco más claras, el Señor les recuerda quién es yo soy en el primer testamento. Es Dios y por eso Él les dice, hombre, yo soy el que soy, yo soy Dios. Aún así no entienden, pero no es allá solamente, aún así nosotros, queridos hermanos, por esas inclinaciones y la concupiscencia del pecado, no somos capaces tampoco de asimilar que Él es el Señor. Pero más adelante viene, recuerden, que el Nuevo Testamento es plenificar completamente el primer testamento. La plenitud del primer testamento se da en el segundo testamento, primero y segundo. ¿Y qué nos dice finalizando el texto bíblico? Cuando levanten al Hijo del Hombre, cuando Moisés levante el estandarte con la serpiente, cuando levanten en alto el Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. O sea, sabrán y reconocerán que yo soy Dios y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hijos, perfecto, ahí está el mensaje de esta mañana. Porque hago lo que a Él le agrade. Ya
tomaste la determinación para que en adelante siempre hagas lo que a Dios le agrada. Yo creo que ahí estaría como el mensaje para analizar durante esta mañana, este día y en adelante nuestra vida, estar siempre pendiente. Esto que voy a hacer a Dios le agrada. Y queridos hermanos, si nosotros tenemos en nuestra mente ese pensamiento, ese cuestionamiento constantemente, hijos, cada vez nos vamos a alejar más del pecado. Cada vez vamos a ser más verticales y radicales en la fe de Cristo Jesús. Cada vez vamos a ser más aferrados a la cruz de Cristo, que es la que nos salva y en la que el Señor Jesús venció al pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.